Cuando nosotros estábamos en África sirviendo al Señor con mi esposo, estuvimos como pastores. Mi esposo estuvo 8 años. Cuando llegamos, cuando yo me casé con él llevaba 3 años de estar allá. Después yo me fui. Él estuvo en total 8 años y yo estuve 5 años allá. Cuando estaba allá, yo quedé embarazada de mi niña mayor, que tiene 12 añitos en este momento. Y bueno, para nosotros fue una alegría muy grande, muy especial, que iban a ser nuestra primera bebé. Pero fue de esas cosas, de ese embarazo que fue como el barco de Pablo, de principio a fin, golpeado y, mejor dicho, desbaratado. Desde el primer día que yo tuve una consulta médica me dijeron: ese embarazo va mal, eso no va a funcionar, ese bebé no va a sobrevivir. Desde el primer día del embarazo que me dijeron, y empezaron todos los malos diagnósticos. Mi esposo y yo estábamos allá en África. Nunca llamamos aquí a Colombia a comentar, nunca llamamos. No, dijimos: vamos a manejar las cosas entre los dos. Vamos a orar, vamos a entregar esto en las manos de Dios, que el Señor cumpla su propósito con lo que está sucediendo. Y recuerdo que los meses empezaron a pasar. Cada examen que me hacían, me decían cosas malas, que estaba en alto riesgo, que no tenía una vacuna, que me faltaba, y en esas llegó una epidemia al lugar donde vivíamos, que eso me iba a afectar el embarazo también. Y era de esas cosas, de esos procesos donde usted siente como que usted va en el proceso, pero que el enemigo está como chuzándole por detrás, chuzándole a ver en qué momento su fe y sus fuerzas van a decaer. Aleluya. Pero sabe que nosotros empezamos a orar. Le dijimos: Señor, estamos en tus manos. Cuando tenía 6 meses de embarazo me hicieron una ecografía y el doctor empezó a decirme: su niña trae muchas dificultades. A ella no se le ha desarrollado bien el sistema nervioso. Tiene dificultades con unas neuronas que no se desarrollaron tampoco. Trae una dificultad en el pliegue nucal. Trae una dificultad en la boca. Trae un foco cardíaco en el corazón. Y otros posibles diagnósticos igual o más graves que están en estudio, así me dijeron. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, yo no le voy a mentir, hermano, nuestra parte humana siente. ¿Su parte humana no siente? Nuestra parte humana siente todo. Y si estamos fríos espiritualmente, peor. Y bueno, nosotros sentimos una tristeza en ese momento. No llamamos aquí a decirle nada a nadie. Dijimos: vamos a orar. Vamos a orar, vamos a seguir orando. Estamos en las manos del Señor. Cuando tenía 8 meses de embarazo, el médico habla conmigo y me dice: Keila, es mejor que te vayas para tu país y que tu bebé nazca en tu país. Aquí no tenemos las condiciones para atenderte un parto. Tu embarazo es de alto riesgo. Aquí no hay condiciones para atenderte una cesárea. Si tu hija llega a necesitar cuidados intensivos de recién nacidos, aquí no hay cómo dárselos. Es más, si casualmente el día que tú entres en un trabajo de parto llegas al hospital y no hay camas, te va a tocar en una cama con 3 o 4 mujeres más al mismo tiempo, porque no hay las condiciones acá para atenderte el parto. Es mejor que regreses a tu país. Bueno, yo le dije: está bien, vamos a gestionar con mi esposo cómo hacemos para devolvernos para Colombia. Obviamente nuestro retorno no fue tan inmediato de un día para otro. Tuvimos que esperar varias semanas para llegar y estar nuevamente acá. Pero les voy a decir una cosa. Cuando nosotros veníamos regresando para Colombia, yo en el fondo de mi corazón tenía no sé, esa esperanza un poquito humana de decir: no, es que como los exámenes médicos me los habían tomado en África, entonces la medicina pues allá no es muy buena, entonces al llegar aquí a Colombia me van a hacer nuevamente todos los exámenes y seguramente ya las cosas van a salir mucho mejor. Pero es que como resulta que cuando uno está en el propósito de Dios, no es como uno piensa, sino como el Señor quiere. Dice la palabra del Señor que sus pensamientos no son los nuestros.
Llegamos a la ciudad de Cali con mi esposo, llegamos donde mi papá y mi mamá que estaban pastoreando en ese momento la central ahí en Cali. Cuando ya estábamos acá en Colombia, yo no quise todavía comentar nada, simplemente dijimos que habían unas pequeñas dificultades y que tenía que entrar en procesos de exámenes. En mi corazón yo empecé a decir, Señor, yo creo que es que la medicina ya no es muy avanzada, yo creo que aquí los exámenes van a salir mejor. Yo tengo fe que van a salir mejor, le decía yo al Señor. Cuando llegué a la primera ecografía, empezó una doctora a hacerme la ecografía. Cuando empezó a mirarme, llegó y me dijo, se quedó mirándome y me dijo, tú traes una niña llena de problemas. Entonces yo respiré profundo y le dije, ah, ¿sí? Entonces me dijo, sí, tu hija trae problemas en el cerebro. Empezó a decirme todo lo que me habían dicho, en el pliegue nucal, en la boca, en el corazón. Me dijo, y aparte de eso trae un problema también en una de sus piernas. Mejor dicho, tu embarazo no podría estar en peor estado en este momento. Antes no se murió tu bebé estando en el vientre. Yo no sé una mujer como usted que estaba haciendo por allá en África y a consecuencia de eso vea lo que le está pasando. Hermano, uno a veces siente cuando el diablo le habla directamente. Pues, ¿y quién más era? Pues no era Dios el que estaba hablando ahí. ¿Y acaso es que yo estaba en África de safari? No, hermanos, yo estaba así. Claro, claro. Yo no estaba conociendo leones, no. Yo estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no me fui porque yo quería aventurear la vida a ver qué había de nuevo. Yo me fui porque teniendo 20 años Dios despertó una llama en mi corazón de quererme ir a servirle, de dejar todas mis comodidades, mi zona de confort acá por una pasión de servirle a Dios. Por eso cuando yo escucho las palabras de esta mujer me senté en esa cama y dije, hay poder en el nombre de Jesús. Estas palabras están proviniendo directamente del enemigo para traer desánimo, porque eso es lo que a él le encanta, traer desánimo, que su fe mengue, que usted diga este problema cada vez está de mal en peor, que haya ese negativismo, que haya ese espíritu de derrota, porque ahí está el enemigo contento viéndonos con la fe por el suelo, aleluya. Pero el cristiano que sabe de dónde provienen sus fuerzas, aprovecha la ocasión para decir no, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces yo me levanté y yo la miré y le dije, yo vine apenas pude venir y la vida de mi hija está en las manos de Dios, le dije así. Me levanté, me fui de allí. En ese momento yo salí de ese consultorio, obviamente mi parte humana salí demasiado impactada, en shock. Ella llamó a un cardiólogo, me dijo, aquí le traje un cardiólogo para que le hable acerca de la gravedad del corazón de su hija y que le hable de una probable cirugía que a su hija van a tener que hacerle apenas nazca. El cardiólogo empezó a hablar, a dar su diagnóstico y cada diagnóstico que yo recibía era como si me clavaran un cuchillo cada vez más profundo. Cuando yo salí de allí, tomé un taxi. Cuando yo iba en el taxi para la casa, iba pensativa, me sonó el celular. Y yo contesté, aló, cuando me dicen, ay, ¿cómo le va? Le estamos hablando aquí del consultorio, de la doctora donde acabo de estar. Yo, Me dicen, es que la doctora le manda a decir que hubo otras cosas más que tiene que no se las alcanzó a decir, pero que es un diagnóstico. Le dije, ay, gracias, pero no necesito saberlas ni quiero saberlas, no me interesa saberlas. Le dije, ya sé cuál es el diagnóstico. Le dije, ya sé, no necesito saber más, ya. Le dije, no necesito saber más. Y recuerdo que ese día llegué a la casa de mis padres. Mi esposo había tenido que salir ese día en un viaje, a un compromiso a otra ciudad. Y llegué y recuerdo que estaba solamente mi papá, mi mamá había salido en un viaje también. Y yo me senté en el mueble y comencé a llorar. Cerré mis ojos y comencé a llorar, solamente lloraba. Cuando en ese momento mi papá se acercó
Y llegó y me dijo, bueno, mija, me dijo, ya escuchamos el diagnóstico médico. Dijo, ahora vamos a entregar ese diagnóstico en manos del médico de médicos que nosotros tenemos. Aleluya. Me dijo, vamos a orar, vamos a entregar ese diagnóstico. Y él empezó a orar por mí en ese momento, empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar. Y en ese momento, cuando ya terminó de hacer la oración, al terminar esa oración, yo me sentí tan fortalecida por Dios. Nuevamente sentí fuerzas de parte del Señor y le dije, Señor, no, estamos en tus manos, estamos en tus manos, estamos en tus manos. Comenzaron a pasar los días y bueno, ya faltaba casi una semana y media para el parto. Cuando con mi familia tomamos la decisión, dijimos, bueno, vamos a hacer lo que debemos hacer cuando necesitamos ver a Dios actuar. Vamos a ayunar, vamos a orar. Dijimos, vamos a sacar un día de ayuno. Y fuimos allí, como mis padres vivían en la casa pastoral, en la central de Cali. Bajamos a la iglesia y empezamos ese día a ayunar. Estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba mi esposo. Y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar. Cuando en horas de la tarde ya íbamos a terminar el ayuno, recuerdo que ellos me trajeron una silla y me la acomodaron en la parte de adelante y yo me senté en la silla. Cuando yo me senté en la silla, ellos empezaron a rodearme y pusieron sus manos sobre mí y empezamos a orar. Y empezaron a orar y empezaron a orar. Y recuerdo que en medio de la oración ellos pusieron su mano en mi vientre y empezaron a leer el Salmo 139, donde habla la palabra del Señor acerca de que mi embrión vieron tus ojos. Cuando habla acerca de que el Señor creó todas las cosas sin que faltara ni una sola de ellas. Y recuerdo que en ese momento yo empecé a decirle, Señor, yo estoy convencida con todo mi corazón que tú tienes el poder para hacer un milagro sobre mi hija. Pero recuerdo que también en medio de mi oración le dije, Señor, sin embargo, si tú no quieres hacer el milagro, yo sigo creyendo que tú tienes el poder, así no hagas el milagro. Porque aquí no es como nosotros queramos. ¿Quién dijo que a Dios lo vamos a meter en una caja donde tiene que hacer lo que nosotros queremos? ¿Desde cuándo eso es así? Somos nosotros los que necesitamos aprender a sujetarnos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos parezca o no nos parezca. Y yo le decía esas palabras al Señor. Yo le decía, Señor, yo me sujeto a tu voluntad. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero también sé, Señor, que si tú no quieres hacer el milagro, de todas formas tú sigues siendo soberano. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siéndolo independientemente de sea lo que pase. Terminamos de orar ese día. Cuando estábamos allí en casa y me llaman del consultorio y me dicen, el doctor que le va a realizar la cesárea, la cirugía, manda a pedir que por favor usted se haga una última ecografía. Entonces yo les dije, ¿y dónde me la voy a hacer? ¿Donde ya me la había hecho? Entonces me dijeron, no, vaya a otro lugar, donde otro doctor. Dije, bueno, listo, está bien, voy a hacérmela. Faltaba una semana para el parto. Nos fuimos con mi esposo, llegamos al consultorio. Cuando llegamos allí, yo andaba con mi paquete de embarazada. Si la carpeta de embarazada normalmente es grandecita, con el jugo y todo eso, bueno, en el caso mío era un paquete así, de todos los exámenes que me habían hecho en África, más todos los que ya me habían hecho en Colombia, más otros que me habían mandado que no me había querido hacer, porque ya un momento que dije, no quiero saber más de esto. Era un proceso así. Bueno, llegamos al consultorio. Yo le dije al doctor, le dije, doctor, me mandaron para una ecografía. Entonces le dije, aquí está mi proceso. Le pasé todo el paquetote. Cuando él miró ese paquete, llegó y me dijo, ay, yo no voy a ponerme a revisar eso. Dijo, ¿sabes qué? Acuéstate y yo simplemente te voy a hacer una ecografía normal. Yo le dije, bueno, está bien. Entonces yo me acosté y empezó a hacerme la ecografía.
Cuando él empezó a hacer la ecografía, empezó a revisar, empezó a revisar. Allí estábamos con mi esposo cuando escuchamos que el doctor empezó a decir: bueno, vamos a ver cómo está esta bebé, le falta una semana para nacer, a ver, vamos a mirar cómo está su cabecita, cómo está su cerebro, a ver, miremos sus neuronas, su cerebro está funcionando todo muy bien. Está funcionando todo muy bien, todo está muy bien desarrollado. A ver, sigamos por la parte de su cuello, está todo muy bien formado, su boquita, todo. A ver, sigamos ahora con la parte de sus órganos. El corazón, a ver, el corazón está latiendo muy bien, perfectamente, no hay nada, sus pulmones no hay nada, su estómago está muy bien. A ver, miremos las extremidades, sus brazos, sus piernas. Está todo perfectamente. Esta niña está lista para nacer. Hermano, yo empecé a llorar, mi esposo y yo nos miramos y empezamos a llorar. Y el médico dice: bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué lloran? Yo lo único que hice fue que le dije: revise el proceso. Le dije: revise el proceso. Le dije: revise ese proceso de 9 meses. Entonces él dijo: bueno, él empezó a revisar. Y yo le dije: ¿qué está viendo usted en ese proceso? Dice: no, pues en este proceso yo veo que la niña viene con muchos problemas, con dificultades. Dijo: pero no, yo no sé, yo acabo de tomar una ecografía y veo otra cosa. Entonces me dijo: ¿sabe qué? Me dijo: hagamos algo. Me dijo: vuelva y acuéstese y le voy a tomar la ecografía otra vez. Dijo: voy a sacar examen por examen y voy a empezar a comparar directamente la ecografía con el examen. Y empezó a hacerlo nuevamente y se quedó mirándonos. Y me mira y me dice: yo no sé qué pasó. Dijo: pero es que lo que yo veo aquí es muy diferente a lo que tú me estás mostrando en este proceso. Mi esposo y yo nos miramos y le dijimos: sí, lo que pasa es que nosotros creemos en un Dios que todavía tiene todo el poder de mover su mano por un hijo suyo. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que esta iglesia predica. Ese Dios no es cualquier cosa. Ese Dios no está colgado en una pared. Ese Dios no hay que cargarlo en la espalda e irse de rodillas en Semana Santa. No, este Dios es poderoso. Por eso Él mira y la tierra tiembla. Ese es el Dios tuyo, el Dios que está aquí. Cuando salimos de allí, me fui donde el doctor que me había mandado a hacer la ecografía. Yo llevaba el corazón a 1000. Cuando llegué, escúcheme bien, cuando llegamos donde ese doctor, yo le saqué el resultado y le dije: doctor, mire la ecografía que me acabaron de hacer. Entonces él se queda mirando y me dice: Keila, yo no sé cómo explicar esto. Yo lo único que sé es que a ti tu Dios te hizo un milagro. Es que, hermano, los milagros no tienen explicación, pero usted y yo sí debemos acostumbrarnos a ver a Dios hacer milagros en nuestra vida. Por eso en esta noche yo te reto a que tú comiences a decirle: Señor, yo quiero ver milagros en mi vida. Yo quiero ver milagros en mi familia. Hermano, no te acostumbres a vivir una vida cristiana estática, quieta, como si fueras a morir en cualquier momento. No. Necesitas una vida cristiana donde veas a Dios moverse en tu vida, en tu casa, en tus situaciones, en tu problema, en tu adversidad. Y efectivamente, una semana después de eso nació mi niña. Y cuando nació, el doctor ahí mismo la acercó donde yo estaba y me dice: mira, tu hija está completamente sana. Está completamente sana. Pero sabe una cosa, me dice el doctor, me dice: Keila, vamos a poner tu niña 3 días
en cuidados intensivos porque hay algo con la bilirrubina y se necesita equilibrarla, entonces vamos a dejarla 3 días en cuidados intensivos. Bueno, la pusieron en cuidados intensivos. Hermano, Dios hace las cosas tan perfectas. Yo en ese momento dije, pero Dios mío, ¿por qué cuidados intensivos? Luego entendí por qué. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llegué a cuidados intensivos para ver a mi bebé, estaba ella en su camita, la tenían en una cámara especial con la luz que le ponían, y alrededor de ella habían aproximadamente unos 15 bebés más que estaban hospitalizados. Cuando yo miré a mi niña, yo me fui caminando y yo miraba a cada bebé y en la parte de abajo le ponían el diagnóstico a cada niño. Tal niño, problema en los pulmones, problemas en el corazón, problemas en el cerebro, problemas en tal cosa. ¿Sabe que yo en ese momento miraba a mi niña y yo decía, Dios mío, tú me trajiste aquí para ver que ella iba únicamente aquí a durar 3 días? Pero estos niños que están acá también no van a durar 3 días, van a tener los meses enteros acá porque el diagnóstico es mucho más serio. O sea que mi hija era para que estuviera entre el diagnóstico de los que estaban ahí, pero Dios me permitió ver que la había sanado, que era su mano sanadora la que se había movido allí, hermano. A los meses después de eso, me encuentro con una hermana de una congregación allá en Cali que era amiga mía y me dice, Keila, tengo casi 40 años, tengo tantas ganas de tener un bebé y llevo más de 10 años intentando y no he podido. Dijo, pero yo tengo fe que así como Dios te hizo un milagro a ti, me haga un milagro a mí también. Me decía ella. Y yo la miraba y yo le decía, Dios va a hacer el milagro. Tienes que creer, tienes que confiar, Dios va a hacer un milagro. Y efectivamente Dios hizo un milagro en ella. Y ella pudo quedar embarazada. Cuando ella queda embarazada, me llama y me dice, Keila, dame el teléfono del doctor que te atendió a ti porque quiero ir allá. Le dije, bueno, yo le pasé la información. Cuando ella llegó allá, llega donde el doctor y ella le dice, doctor, yo quiero que lleve mi proceso de embarazo. Yo tuve varias infiltraciones, le dijo ella, pero no había podido lograr quedar embarazada bien. Muchos años intentando tratamientos y nada había funcionado, pero quedé embarazada. Entonces llega el doctor y la mira a ella y le dice, oye, dime una cosa, le dice, ¿tú a qué iglesia perteneces? Entonces ella le dice, yo soy de la iglesia pentecostal. Y el doctor le dice, ¿y a ti quién te dio mi información? Y ella le dice, me la dio Keila. Entonces el doctor llega y se queda mirándola y le dice, ¿sabes una cosa? Yo no soy mucho de creer en religiones, pero a esa religión que ustedes van, a ese Dios sí le creo. Le dijo, ¿sabe por qué? Porque ya he visto 3 casos imposibles donde la ciencia no da nada. Le dijo, conocí una mujer completamente estéril de esa iglesia, pero luego la vi como quedó embarazada. Conocí el caso de Keila con una niña completamente enferma y vi cómo Dios se la sanó. Y ahora veo el caso tuyo y llegas acá embarazada. O sea que verdaderamente esa iglesia, ese Dios que ustedes predican, algo tiene que tener porque a ese sí lo veo hacer milagros. Si ese aplauso es para Jesús en esta noche, déselo con todo su corazón. Gloria a Dios. ¿De dónde proviene tu fuerza, hermano? ¿De dónde proviene tu ayuda? ¿Será que Dios quiere llevarte a otro nivel de fe? ¿Será que Dios te quiere poner en un punto? Tal vez ahorita no lo estás viviendo, pero puede ser que te está preparando para vivirlo. Donde tal vez llegue el momento en que tú le digas, Señor, aquí no hay de otra, dependo de ti.
Pero es en ese momento donde tu corazón empieza más que nunca a humillarse, a rendirse al Señor, a entender que la soberanía proviene de Él y que sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada, aleluya. Si Él te trajo hasta aquí, es por su voluntad. Si tú estás hoy aquí, es porque Él tiene algo que está preparando para tu vida. Por eso aprende a gozarte en la tribulación, en el problema. Aprende a depender de Él. Aprende a buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Él se encargará de hacer de tu prueba una bendición, enseñándote esas lecciones con la intención de que tú y yo aprendamos y obrando en nosotros la gracia que Él quiere darnos, esa gracia infinita con que nos abraza, aunque el mundo por fuera se esté cayendo, aleluya. ¿Será que usted lo cree en esta noche? ¿Será que usted lo cree en esta noche? Aleluya, aleluya. Ese es el tipo de confianza que tú necesitas desarrollar en Dios. ¿Qué es lo que hace tu hijo cuando se cae o cuando tiene un problema? ¿Dónde está papá y mamá? Papá y mamá, papá y mamá. Puede venir el presidente de la república, el alcalde, el gobernador, 15 maestros de escuela dominical, 15 psicólogos, 20 docentes, pero ese niño quiere al papá y a la mamá. Por eso tu lugar y mi lugar seguro es acá. Es acá, es a los pies del Señor. Es cuando te humillas, es cuando clamas, es cuando doblas tus rodillas en tu casa en las noches y le dices: Señor, yo dependo de ti. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, te necesito. Señor, bástame tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando tú sabes la calidad y el tipo de Dios que tienes, no necesitas nada más. No necesitas nada más. No necesitas nada más. Por eso en esta noche lo que necesitas, hermana, hermano, que me escuchas, es reclamar las promesas de Dios como un ancla para tu alma mientras navegas en lo que está sucediendo en tu vida. Y si no está sucediendo nada, prepárate, porque va a suceder. Porque la palabra del Señor dice que mientras estemos en el mundo tendremos aflicción. Tendremos aflicción. Muchos la han pasado y de diferentes maneras, con situaciones de salud, con situaciones de enfermedad, con situaciones familiares, con situaciones económicas, con situaciones de todo tipo. Digamos gloria al nombre de Jesús. Qué importante es cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor dice que a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Será que usted lo cree hoy? ¿Sabe por qué? Porque es allí donde Dios está efectuando lo que tiene para tu vida. Por eso qué importante que ante la aflicción, ante lo que llega a nuestra vida, antes de empezar, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ese hijo de Dios que levanta sus ojos, que levanta sus manos y empieza a decirle: Señor, cumple tu propósito en lo que me está pasando, fortalece mi fe en medio de lo que estoy viviendo, que antes de buscar cuáles son los recursos humanos a los cuales va a aferrarse, sabe que el Hijo de Dios, el primer recurso que necesita agotar es correr a los brazos del Altísimo, es venir a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente, es venir y doblar sus rodillas y clamar en el día de la angustia. Por eso cuando tú dudes de dónde te tiene Dios en este momento, aunque humanamente no lo entiendas, es el lugar más seguro si estás bajo el propósito,
bajo la provisión y bajo la providencia de Dios en tu vida. Puede llover, tronar, relampaguear, caerse, temblar, todo lo que tenga que suceder, pero nada podrá separarte de Él. Nada podrá separarte de Él. Dios te va llevando en ese proceso donde te dice: no te gusta lo que estás viviendo, no te preocupes, no te preocupes. Yo quiero fortalecer tu fe, yo quiero fortalecer tu confianza. No te preocupes, sigue caminando que no te vas a quedar ahí donde estás. Algo grande Dios está preparando. ¿Será que hay alguien que lo cree en esta noche? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba nada más y nada menos que en la voluntad del Señor. Y cuando tú y yo estamos en la voluntad del Señor, empezamos a aprender a despojarnos de nuestra propia voluntad. Ya nuestras oraciones no son tanto: Señor, es que yo quiero, Señor, es que aquí está la lista de lo que a mí me parece que tú deberías darme, es que yo sueño, es que Señor, es que yo anhelo. Hermano, la palabra del Señor dice que al Señor ni el más mínimo de nuestros suspiros le es oculto. Él sabe qué es lo que tú quieres, pero Él quiere llevarnos en ese punto en que nuestra voluntad se doblegue por completo. Es a lo que Él quiere hacer en nosotros. Y como Él quiere hacer algo en nosotros, entonces para lograrlo va a empezar a trabajar para que nosotros menguemos y para que Él comience a crecer. Y en el momento en que nosotros menguamos, quiere decir que va a empezar a chuzarnos un poquito ese yo. Ese es que a mí me gusta, es que soy yo, es que es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Cuando Él empieza a decir: no, si tú eres mi hijo, ¿qué le dice usted a su hijo? Si está en mi techo, se sujeta a mí. ¿Sí o no? Así mismo Dios te dice en esta noche: si eres mi hijo, aprende a sujetarte a lo que yo quiero hacer en tu vida. Así no te guste, así no te parezca, así sientas que se te está removiendo la estructura más segura de tu vida, pero tenlo por seguro que Él está trabajando a tu favor. ¿Será que hay alguien que en esta noche cree que Dios está trabajando a su favor? Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Por eso en esta noche yo te invito a que tú pienses por un momento: ¿en qué instante Dios te está permitiendo, te ha permitido llegar a ese punto de vivir situaciones donde antes de empezar a evaluar qué recursos tienes a tu favor, tienes que empezar a decir: Señor, definitivamente dependo de ti? Por eso, incluso después de que Pablo recibió la promesa del Señor para él y para todos los que estaban allí, todavía los que estaban con él trataban de ocuparse de los asuntos por su cuenta, porque como así somos los seres humanos, tenemos esa necesidad urgente de tener todo bajo control, todo bajo control. Y Dios te pone en momentos donde te dice: bueno, dependes de mí. Dependes de mí, dependes de mí. Tu fuerza, tu sustento, tu fe depende de mí. Aleluya. Aún frente a lo que Dios les había prometido. Por eso los hombres en ese barco lucharon, temieron, se inquietaron. Pero había alguien, solo uno de ellos, que estaba tranquilo, y era el que sabía que había un Dios que lo protegía, que lo guardaba, que tenía un propósito con él y no lo iba a dejar morir allí. Yo quiero invitarle a estar en sus pies en esta noche. ¿Será que hay alguien hoy que quiera venir a este altar y decirle: Señor, aquí estoy? Ya, Señor, ya me cansé de hacer las cosas por mis propias fuerzas, de luchar, de echarle cabeza a algo. Señor, necesito empezar a soltar mi voluntad en tu presencia. Necesito soltar lo que yo soy.
Hermano, es en la presencia del Señor donde nuestra alma descansa. ¿Será que hay alguien en esta noche que quiera correr ante Él y decirle: Señor, aún con mi humanidad, con lo que yo soy, me entrego ante ti? Déjame decirte que Dios puede resolverlo todo. Él te sacará de esa tormenta que estás viviendo. Aleluya. Puede parecer en esta noche que tu barco se va a hundir, que las cosas van de mal en peor, que hoy dijiste: me voy para el culto, pero allá en tu casa te está esperando un problema peor. Habrá una mujer en esta noche. Habrá una mujer en esta noche que dijo: Señor, me voy para la iglesia, pero tú sabes que mi problema en la casa está cada vez peor. Déjame decirte que mientras tú estás a los pies del maestro, el maestro empieza a ocuparse de tu problema. El maestro empieza a ocuparse de tu situación. El maestro empieza a decir: no te preocupes, que yo estoy aquí. Y esa tormenta se calma, porque se calma. Lo que Él quiere es que renueves tus fuerzas en Él. A pesar de que parece que las tormentas de la vida van a prevalecer, sin embargo, cuando todas las olas se hayan calmado, cuando los vientos hayan cesado de soplar, cuando las lluvias hayan amainado, cuando las nubes de tormenta hayan desaparecido en el horizonte, verás que Dios estuvo todo el tiempo contigo.